mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerdan cómo? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, y desde luego para tener el derecho a suceder. ¡No paso acá! ¡Que quieren meter el presidente! ¡Aquí está! No hay texto. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha. Y estamos. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Fabián, hola Alfredo. Bueno, pues muchas gracias por este espacio y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Esto es Elector Ecuador, una iniciativa que estamos teniendo los tres, que tenemos, bueno, ya contarán mis compañeros la experiencia, pero hemos tenido una linda experiencia en temas de comunicación y marketing político y estamos poniéndolo al servicio de este programa para analizar cada semana un poco cómo se van moviendo las redes sociales alrededor del tema electoral, lo que van diciendo los políticos y las políticas, que va provocando que se mueva el avispero, sobre todo en Twitter, y ver las reacciones también ciudadanas alrededor de lo que dicen, que en más ocasiones parecen cuestiones caricaturescas y errores que estrategias de comunicación política. Así que creo que es un espacio en el que nos divertiremos bastante analizando justamente estos escenarios tuiteros, esta forma en la que se está moviendo Twitter alrededor de las elecciones. Fabián, Alfredo, ¿qué más podemos decir sobre esta iniciativa Elector Ecuador? Bueno, como dijo la Pame, vamos a analizar cómo yo creo que esta semana fue interesante, prácticamente es como que el inicio oficial, no oficial de la campaña. Hubo bastante movimiento esta semana. Será un análisis bastante informal, bastante distendido, pero real, con datos reales y un análisis que va a tener unas conclusiones interesantes en un ambiente informal. Como dijo Pame, tampoco somos, digamos, cualquier aparecido por ahí. Tenemos nuestra experiencia en comunicación política digital, en marketing político. He tenido la oportunidad de trabajar en 3 campañas. En 2 de ellas he coincidido con Alfredo, en una de ellas he coincidido con Pame. Entonces, algo conocemos del asunto. Y Ecuador en política y sobre todo en campaña es súper interesante y puede ser hasta bastante divertido por un lado, pero también deprimente por otro lado. Entonces vamos a analizar todas las caras de cómo va este camino, esta carrera a la campaña electoral 2021. ¿Qué nos puede decir, Alfredo? Está sin audio, Alfredo. Prende el micrófono, Alfredo. Prende el micrófono, Alfredo. No, ya parezco el típico de los Zoom. Pero en todo caso, feliz nuevamente de compartir otro programa con ustedes. En este caso, la idea también es tecnificar un poco más el olfato político que se pueda tener, porque hemos visto muchísimas consultoras y cuestiones por el estilo que nos hablan, o sea, muy a priori sobre el tema principalmente del manejo de redes sociales, que ahora con esta segunda ola que se pronostica ahora en agosto, aunque la primera ola ni siquiera ha terminado de la pandemia, obviamente el plano digital va a ser la arena política y que en la cual vamos a aportar un poco más con un punto de vista técnico, más allá, insisto, que del olfato de la experiencia que se pueda tener. Pues, ¿no? Entonces vamos a juntar ambos experiencias, porque sí tenemos algo de experiencia en el tema político, de comunicación política, más el tema de medición más exacta con herramientas propias y con observaciones propias que estamos haciendo. Exacto, y empecemos entonces. ¿Cómo empezó la semana, Pame? A ver, pues tenemos ahí alguna pantallita, algo para que podamos explicar qué pasó. Claro que sí. Bueno, si me permite, vamos a hacer la medición para comenzar del 3 al 10 de julio. O sea, vamos a hacerlo semanal, lo estamos midiendo de 12 del día a 12 del día y analizamos 371 tendencias que se crearon en Ecuador en Twitter durante la semana. Te paso la palabra, Pami. Así es. Listo. A ver, por favor, Fabián. Vamos entonces, empezó el domingo, ¿cierto? Esto fue el
el domingo pasado, Guillermo Lasso, déjame ver, tenemos el tweet, pero no sé si nos cuentas un poquito, Pame, sobre... Bueno, es que fue maravilloso yo la verdad estoy viendo ahorita la pantalla en blanco, Sí, no sé sí, si sí, ya sí se voy a está viendo cargar, la voy a información, cargar pero el tweet de Guillermo Lasso. Pero en el sucedió documento tenemos también la información. lo que sucedió es que Guillermo Lasso tuvo una intervención mediática donde él básicamente dijo que él va a lograr, cuando sea presidente, cambiar el país en 100 minutos. Yo, la verdad, cuando vi ese tweet pensé que había sido un error tipográfico, un error de redacción. Yo pensé que hablaba de los 100 días, porque normalmente cuando una autoridad asume un cargo de un gobierno, tanto sea nacional como local, siempre habla de los 100 primeros días de gestión, y uno está acostumbrado a esa terminología de los 100 primeros días. Pero hablar de los 100 minutos fue algo realmente que choqueó, y debido a esta declaración, pues hubo alrededor de eso bastantes tweets, bastante gente que empezó a opinar sobre este tema, y gracias a esa declaración, pues se generaron varias tendencias alrededor de los 100 minutos de Guillermo Lasso, en el sentido de increpar, sobre todo de dónde saca esos 100 minutos o cómo son esos 100 minutos, a lo cual tuvo que después generar una suerte de explicación diciendo que iba a firmar básicamente la solución del país en esos 100 minutos, entre esos un pacto ético, una suerte de decreto para eliminar el nepotismo, como si así fuera tan sencillo. Y en ese sentido, pues se generaron las tendencias de Guillermo Lasso. No sé si ustedes quieran también aportar sobre cómo fue la dinámica de estas tendencias. Sí, revisemos también entonces las tendencias que se generaron alrededor. Aquí vemos una nube de palabras, está muy pequeña, no se distingue, pero a ver, estas son todas las tendencias, las 300 y pico de tendencias de las que hablaba Alfredo, que aparecieron y que hemos analizado esta semana en Ecuador. Las que están resaltadas con azul son las tendencias relativas al anuncio de Guillermo Lasso, las que están con amarillo son las relacionadas al anuncio, a la renuncia del vicepresidente, y las que están con verde son las relacionadas al anuncio del correísmo. Aquí podemos ver, no fueron las tendencias más fuertes, ocuparon lugares importantes, y vemos que son bastantes tendencias las que asomaron en esta semana. Sobre Guillermo Lasso, aquí tenemos en un gráfico, esto nos muestra el día 6 de julio, o sea, el día lunes. A la derecha empieza a las 0 horas del día lunes, y esa línea nos muestra la tendencia de Lasso es la opción, que fue el hashtag oficial que usaron desde el movimiento Creo para posicionar el mensaje de Lasso. Vemos que se mantuvo durante toda la madrugada hasta las 9:30 de la mañana, que es donde ya empieza a bajar la tendencia. Fue una tendencia concertada, no orgánica, pero en la parte derecha del gráfico, a las 5:30 de la tarde, vemos que el hashtag 100 minutos, que fue un poco más orgánico, pero que luego le dieron fuerza organizada, terminó hasta la medianoche ocupando los primeros lugares de la tendencia. No sé qué más podemos revisar, Alfredo. La tabla de tendencias que generaron alrededor. Sí, tuvimos básicamente 4 tendencias, ahí las tienes, y efectivamente la de 100 minutos, que fue una tendencia o un hashtag que lo crearon posterior a la explicación, porque realmente la gente comenzó a utilizar en 100, que eso fue lo que se hizo tendencia, como le estamos viendo ahí, y de manera reactiva, es lo interesante estar escuchando siempre cómo es la reacción, o sea, ir evolucionando la campaña conforme van escuchando, van haciendo la escucha. Entonces crearon la etiqueta 100 minutos, que después la implementaron el día lunes, tipo 10 de la mañana. Después de que existió mucha observación, yo diría más que expectativa crítica, porque pareciera una campaña de 30 minutos gratis. ¿Te cambiamos el país o te lo devolvemos? No entender mucho eso de ahí. Eso, cambiamos el país o no paga nada, tranquilo. Le devolvemos el voto. Le devolvemos el voto. Le devolvemos el dinero que ya no hay. Ya, ¿cuál fue el segundo anuncio en orden cronológico, Pam, esta semana, luego del anuncio de Lasso? A ver, pongamos en pantalla, por favor, si no estoy mal. Lo segundo fue de... ya me olvidé. ¿Cuál era? la renuncia del vicepresidente. La renuncia del vicepresidente, maravilloso, pues claro. Bueno, era algo que de alguna manera se estaba escuchando en algunos sectores.
Sin embargo, todavía eran rumores hasta que efectivamente el anuncio de la rueda de prensa, o sea, del anuncio virtual, ya empezó a generar lucubración y rumores por parte de periodistas que aseguraban que tenían fuentes sobre la especulación de una renuncia del presidente. Efectivamente, cuando ya se dio este video, que fue relativamente corto, vemos a un vicepresidente que renuncia y no dice cuál es la razón exacta para renunciar, simplemente deja este saborcito, esta posibilidad en el aire de que él va a seguir sirviendo desde el espacio que sea, que él iba a renunciar cuando veía que desde el espacio que esté no iba a servir. La gran pregunta es, bueno, si no sirves a través de la vicepresidencia, pues qué espacio, ¿no? Pero esto elucubra el hecho de que pueda él aspirar a una candidatura presidencial, es lo que inclusive algunos medios de comunicación y periodistas han hecho como análisis, y vemos que se generan tendencias alrededor de las declaraciones de Otto, pero también de la forma como justamente vemos que se genera todo este cuadro, ¿no? Olmedo atrás, la bandera del Ecuador, la familia. Entonces vamos a ver cómo las tendencias giran alrededor del nombre de Otto Sonnenscholner y del tema del cuadro de Olmedo, y de su posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Así es. No sé si revisamos, Alfredo, las tendencias que se generaron alrededor de la renuncia del vicepresidente. Y tenemos que esta de aquí fue la acción que realmente generó más tendencias, fueron dos en total. Tenemos desde el nombre del ex vicepresidente Olmedo, el apodo que se le ha puesto también en Twitter, que es Foto, el apellido, nombre, con cariño le dicen Otito, por ahí le dicen Otto Sauces 9. De Sauces 9 no había escuchado, divertidísimo. Y finalmente también aprovecharon los críticos del gobierno con tratar de impulsar una etiqueta que se llama el peor gobierno de la historia. Realmente fueron tendencias que no ocuparon los primeros lugares a nivel semanal, las habrán ocupado durante ese día o durante ese momento, pero a nivel semanal realmente no tuvieron mayor peso. Sin embargo, sí se crearon tendencias orgánicas, que en este caso fue la mayoría de las campañas que vimos o de las acciones que vimos, que generó 12 tendencias. Eso, y de esas 12 tendencias alrededor del anuncio de la renuncia del vicepresidente, vamos a analizar las dos más fuertes. En este caso, a las 7 de la mañana, o 7:45, un poco antes de que empiece la rueda de prensa, el nombre del vicepresidente ya era tendencia. Porque como dijo Pame, ya había algunos periodistas que tenían los rumores de que se iba a hacer el anuncio de su renuncia. Entonces, 7:45, una tendencia totalmente orgánica, es comprensible, es el vicepresidente de la República, medios, periodistas, todos están cubriendo, la gente comentando, y se mantuvo en primera tendencia hasta las 11:30 de la mañana. Pero vemos un pico por ahí, unos pequeños picos, esos picos que se mantienen y terminan casi a las 2 de la tarde, esos picos son la tendencia Olmedo, que fue una tendencia igual completamente orgánica, posiblemente nadie se la esperó. ¿Por qué? Por el cuadro de José Joaquín Olmedo, el primer vicepresidente del Ecuador, que está en la oficina de la vicepresidencia de la República y que no sé si coincidencialmente o estratégicamente fue colocado para que sirva como marco del anuncio de la renuncia del vicepresidente. La gente lo notó, se dio cuenta, tanto así que Olmedo llegó a ser tendencia alrededor del anuncio de la renuncia del vicepresidente. Y vamos con el tercer evento relativamente grande de esta semana, porque hubo otros anuncios, pero estos tres son los más fuertes, los más grandes, fue el evento del correísmo, Pame. Eso fue divertidísimo. Yo no lo seguí, pero tenía aquí a mis dos amigos haciendo eco de todas las fallas tecnológicas que tuvo este lanzamiento de UNES, Unión Nacional por la Esperanza, alguna cuestión así, siempre es la esperanza, ¿no? Y fue tan ridículo porque finalmente mencionaron un ataque, supuestamente el expresidente Rafael Correa mencionó que estaba siendo atacado este evento, cuando realmente lo que habíamos evidenciado, sobre todo mis dos amigos que tienen bastante conocimiento a nivel tecnológico, eran fallas humanas, el tema de la falla del audio de Zoom, etcétera. Y una de las cuestiones que más resaltó posterior a este evento que salió bastante fallido fue el hecho de la canción Color Esperanza, que realmente no habíamos pensado que podría resultar algo tan divertido en el tema político, que sea el propio Diego Torres el que genere un tuit reclamando los derechos de autor a este movimiento Compromiso Social por la utilización
fraudulenta, digamos, obviamente por no tener los derechos de autor de esta canción Color Esperanza, y alrededor de eso justamente se generaron varias tendencias, algunas que salieron desde el propio correísmo, sabemos todos y todas del tema del troll center que manejan hasta ahora, pero se generaron otras orgánicas, justamente sobre todo esta de Color Esperanza, de Esperanza, y ya veremos todas las tendencias que se generaron alrededor, pero fue algo que a mi juicio particular no generó los efectos que el correísmo pretendía, sino que se generó más alrededor de las fallas, por un lado del evento, y por el otro lado de esta utilización no adecuada de la canción Color Esperanza. ¿Qué tendencias generaron por este evento, Alfredo? Bueno, dentro de la semana y de todas las tendencias encontramos 6, y obviamente la que tuvo más fuerza definitivamente fue la contraria, que fue Diego Torres, o sea, una tendencia relacionada a esto de aquí, precisamente por el llamado a la no utilización sin el permiso correspondiente de la canción Color Esperanza, propiedad de él. Aunque el hashtag UNES, que es la agrupación política, en este caso, o la coalición que quieren realizar, tuvo un impacto y obviamente estuvo en una excelente posición por encima del resto de etiquetas o de tendencias del resto de acciones políticas. De ahí el resto comenzaron a caer notablemente. Hay que ver ahora cuál es el impacto después de la desactivación de una parte de su troll center, a ver si es que logran el mismo impacto. Así es, revisemos cómo se movieron las dos principales tendencias que giraron en torno a este evento correísta. La primera línea que vemos, la que empieza a la 1 de la mañana, corresponde a la tendencia UNES, el hashtag UNES. Como vemos, durante toda la madrugada empezó a moverse a partir de las 8 de la mañana y empieza a ocupar los primeros lugares y se mantiene hasta las 4 de la tarde cuando el troll center pica tarjeta, me parece. Entonces, 4 de la tarde cayó la tendencia y ahí entra, en cambio, podemos ver a las 6:30, a las 18:30, entra la tendencia orgánica Diego Torres, completamente orgánica y saltando desde 1 hasta la medianoche, hasta el día siguiente en primer lugar. Entonces, sí vemos desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la tendencia UNES estuvo presente en buenas posiciones. Obviamente, una tendencia concertada, organizada. Vemos que todavía el correísmo tiene bastante apoyo en redes sociales y consiguió mantener por muy buen tiempo. Y luego la tendencia de Diego Torres por el mal uso de la canción Color Esperanza en este lanzamiento de campaña, que al final yo no sé para qué tanto alaraque y tanto evento, no sé definitiva cuál fue el anuncio de este evento o qué pretendieron anunciar con este evento de UNES, o sea, decir que son la unidad por la esperanza, básicamente, no sé, y presentar creo que algunos de sus miembros, porque tenían un montón de gente que iba a intervenir desde el exterior vía Zoom, pero ni siquiera pudieron sacar el audio por Zoom. Entonces, según ellos, alguien les estaba saboteando, alguien creo que entró y les quitó las baterías a los micrófonos inalámbricos a la gente que estaba en el propio salón, ni siquiera eso pudieron transmitir, pero bueno, en definitiva fue un evento grande, importante, se movió bastante en redes y a la final la tendencia de Diego Torres opacó un poco y creo que mucha gente se enteró por Diego Torres de que hubo un evento también del correísmo. Ese más o menos creo que ha sido el análisis. Hubo un par más de anuncios, Alfredo, no sé si nos comentas rápidamente sobre eso. Tuvimos también el anuncio de las preguntas de la consulta popular que realmente circularon más en medios y obviamente los medios de comunicación publicaron en sus redes sociales. Luego de que declinó su candidatura, ninguna de estas aquí llegó a ser tendencia, fue comentado, pero no llegó a ser tendencia. Esto fue el 9 de julio y el 10 de julio, el día de hoy, Fernando Valda presentó su candidatura, que tampoco no logró hacer tendencia. Pues no, tendencia sí logró ser Álvaro Noboa, por si acaso, aunque no es candidato ni precandidato, pero sí llegó a ser. Bueno, entonces, sí, todavía no es candidato, no sabemos, ni no dice ni sí ni no. Mucha gente está pidiendo que Alvarito se lance, todavía no sabemos. Y Alfredo, estamos justo en el tiempo para hacer ingresar a nuestro invitado. ¿A quién vamos a tener aquí, Alfredo? Sí, solamente para concluir que nosotros lanzamos desde Elector también una encuesta y esta encuesta marca que el 33% decía que Otto Sonnenholzner tenía la mejor acción, Guillermo Lasso la
Rafael Correa la segunda, Guillermo Lasso la tercera y Jaime Nebot la cuarta. Aunque realmente si comenzamos a medirlo, habría que, o sea, la más sonada, no decimos de manera positiva ni negativa, sino simplemente la más sonada fue definitivamente la del correísmo, posteriormente la de Guillermo Lasso, Otto Sonnenhösner y finalmente la de Jaime Nebot, que no llegó a ser tendencia con la presentación de las preguntas. No sé, Pame, ¿alguna conclusión que tengas tú? Más que conclusión, una observación. Justamente vemos que la utilidad de este programa nos da para largo, porque una vez que, aunque no sea oficializado, digamos, valga la redundancia, de manera oficial el tema del lanzamiento de las campañas, sabemos que las redes sociales son un ámbito en que la política justamente hace uso para la difusión de sus mensajes y que además se sale de la normativa del tema de las elecciones. No está dentro de la normativa y por lo tanto hay esta flexibilidad para que candidatos, en este caso precandidatos, puedan hacer uso de sus mensajes. Es importantísimo, creo, el tema del uso de las redes sociales. Hiciste una observación, Alfredo, que es muy importante. Posiblemente se avecine esta segunda ola de la pandemia, que es algo que algunos investigadores están empezando a dar a conocer, y esta posibilidad que está latente podría hacer que el espacio de las redes sociales se convierta realmente en la plataforma principal de las candidatas y los candidatos en estas elecciones, debido a que justamente, y es posible que para evitar contagio las restricciones se puedan otra vez endurecer, o justamente dentro del amarillo, por ejemplo, no se pueda generar estas manifestaciones que son tan populares y tan usadas por la política para el tema del populismo y difundir los mensajes en el espacio público. Así que veremos en estas elecciones que quizás sean sui generis, que quizá realmente cojan el tema de las redes sociales como una prioridad para difusión de los mensajes, y aquí estaremos con Elector Ecuador para hacer este análisis semana a semana de cómo se van generando estos mensajes y cómo van utilizando los políticos y las políticas las redes sociales para la difusión de sus mensajes, y también para los errores que cometen y que la gente de manera muy picaresca se agarra de eso para poder burlarse también de los políticos que tenemos en el Ecuador. Así es. Luego de la entrevista podríamos dar un poco más de conclusiones, Alfredo. Yo creo que por el tiempo, más bien, no sé si está esperando a Esteban ahí para invitarlo a entrar al programa. Sí, ya debería estar por entrar. Me había confirmado. Vamos a tener de invitado a Esteban Ponce de León. Él es investigador del Digital Forensic Research Lab de Atlantic Council, que es precisamente el investigador que hizo toda esta revelación, o uno de los investigadores que hizo toda esta revelación de esta red que sería señalada por Facebook como de interferencia extranjera. Solamente como para dar una pequeña intro sobre la situación que pasó, se evidenciaron 4 redes, las cuales fueron eliminadas el día de ayer 9 de julio por Facebook, por violar sus políticas contra la interferencia extranjera y el comportamiento inauténtico coordinado, como lo determinan ellos. Básicamente hay 2 tipos de este tipo de comportamientos inauténticos y de interferencia extranjera, que son particularmente notorios, según nos dijeron la gente de Facebook. El uno son esfuerzos dirigidos por extranjeros para manipular el debate público en otro país. Es decir, si yo cojo y me creo una página y estoy dándole a Raimundo y todo el mundo con eso de ahí, yo estoy ubicado o pertenezco a otro país, ellos lo señalan esto de aquí. Y también el otro que tiene que ver con operaciones dirigidas por un gobierno para apuntar a sus propios ciudadanos. Estos aquí pueden ser particularmente preocupantes cuando combinan técnicas engañosas con el poder de un Estado en el mundo real. Por ejemplo, cuando utilizan el tema de desinformación para atacar a su oposición política o para callarla. Esto aquí fue el contexto de la realización de la investigación de Esteban Ponce, que estaría ya por entrar. Ahí veo que ya te están solicitando entrar. Hola Esteban, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Esteban, un gusto. Hola, ¿Sí? un gusto. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás? Yo soy Fabián. No está mi Hola,
Habíamos ya hablado un poquito del tema, también te habíamos presentado. Y si me permiten ustedes, la primera pregunta ya de entrada, como para agilizar un poco más el programa, era cómo ustedes lograron establecer que era un esfuerzo coordinado para realizar interferencia política desde una sola persona. Eso ahí me llama muchísimo la atención. Bueno, mira, yo creo que esa pregunta explica muy bien la respuesta, más bien de esa pregunta explica muy bien nuestro trabajo en DFR Lab. A grosso modo, DFR Lab tiene una alianza con Facebook, la cual nos permite tener acceso solamente a la red que las investigaciones internas de Facebook ha detectado como comportamiento no auténtico coordinado, ¿no? Es decir, esta alianza lo que nos permite es identificar de antemano ya hechos de desinformación o de operaciones de influencia donde a veces no necesariamente es del extranjero, pueden ser en un mismo contexto, puede ser una operación de influencia a nivel nacional que incluye actores nacionales, pero que lleve detrás una coordinación no auténtica o que lleve detrás también lo que define Facebook como una mecanismos o técnicas que van en contra de las reglas de la plataforma y que por lo tanto violan esas reglas, ¿no? Este tipo de técnicas. Entonces, para nosotros, el hecho de haber detectado ese tipo de red es porque ya contábamos con la premisa de Facebook durante sus investigaciones. Es decir, nosotros no hicimos una búsqueda de este tipo de páginas y llegamos a esa conclusión, sino fue lo contrario. Facebook nos envía los assets, que son todos estos activos, cuentas, grupos, páginas de Facebook y perfiles de Instagram, y sobre este tipo de contenidos que nosotros comenzamos a analizar lo que cualquier persona puede ver, es decir, lo que ustedes pueden ver en esa página de Facebook es lo mismo que nosotros comenzamos a analizar. Nosotros no tenemos acceso a ningún otro dato externo o privilegiado, y en ese tema muchas veces es o complicado o fascinante este tipo de investigación, ¿no? Complicado es porque cómo podemos decidir o cómo podemos tomar la decisión de que efectivamente la premisa que nos da Facebook en este caso sería los assets, las páginas de Ecuador están conectadas a exfuncionarios del gobierno y además están vinculadas a una empresa de relaciones públicas basada en Canadá. Eso es lo único que teníamos. Entonces comienza a ser fascinante cuando tratas de unir todos los cabos y todos los puntos y llegar a ese tipo de conclusiones. Muchas veces por la limitación digamos, de la información que tenemos, que es la que está abierta, no logramos llegar a concluir lo mismo de Facebook, y eso lo decimos. Revisamos el contenido y simplemente aclaramos, no podemos, por un lado, llegar a los mismos resultados de Facebook, y segundo, tampoco podemos contradecirlos. En este caso fue muy interesante porque la historia de Ecuador precisamente nos permitió corroborar toda esta red, tanto de funcionarios públicos como de empresas de relaciones públicas, en la que incluso parte de la premisa era esta empresa está basada en Canadá o incluso originaria de Canadá, y el hecho de hacer esta investigación con el haber encontrado el acta constitutiva fue uno de los grandes hallazgos, porque decimos, bueno, puede operar en Canadá, pero realmente está creada desde Ecuador bajo las reglas de la República de Ecuador, aunque el acta constitutiva te pueda decir que puedas operar fuera del país. Entonces creo que ese fue uno de los grandes hallazgos, y es así como podemos encontrar este tipo de redes y con las que podemos trabajar. Muy interesante, Esteban. Bueno, teníamos preparada una segunda pregunta que de alguna manera ya la respondiste, pero la idea es que nos expliques cómo contactaron a Facebook para hacer llegar la investigación y cómo lograron estos resultados. Ya explicaste algo de esto, mencionaste que tienen una especie de convenio, de partnership con Facebook. Entonces cuéntanos más bien cómo llegaron a tener ese acercamiento con Facebook, para que luego Facebook les dé los assets que les permitió hacer la investigación. Claro, yo creo que, o sea, esta alianza viene más yo creo que desde hace 2 años. Y parte de la construcción de esta alianza se debe a que en DFR Lab, más allá de buscar desinformación dentro de las plataformas sociales, digamos, aquí creo que tengo que hacer un paréntesis, parte de la misión de DFR Lab es exponer casos de desinformación, identificarlos previamente y explicarlos a la audiencia de la manera más sencilla posible que se pueda. En este sentido, cuando
identificamos estos tipos de casos de información, pues usualmente están vinculados a plataformas sociales, Twitter, Facebook, incluso se han hecho muchas investigaciones alrededor de Telegram, pero cuando tenemos este tipo de información, lo que busca DRFLA es trabajar de la mano con compañías también de tecnología. Creo que es ahí donde está también la importancia de poder hacer algo para combatir la desinformación. No solamente es ser un actor externo a las compañías de tecnología y comenzar a monitorear cualquier tipo de contenido, noticia falsa, engañosa o narrativas que no necesariamente son falsas, pero que están ligadas a la desinformación, como es una propaganda política muy similar a esta del caso de Ecuador. Y en este sentido es como se crea esta alianza con Facebook. Es lograr trabajar de la mano con las compañías de tecnología. Incluso con Twitter también se trabaja, no al grado que se hace con Facebook, pero sí tenemos también personas trabajando o sea, personas que trabajan en Twitter que están vinculadas de algún modo con nosotros para entender mucho más cómo por ejemplo, se crean las tendencias, las metodologías que pueden llegar a utilizar para definir qué es una tendencia, y eso nos ayuda mucho a nuestro trabajo. Y es así como se crea este tipo de alianza con Facebook. Y desde ese momento en que se crean estas alianzas, regularmente Facebook hace un reporte mensual de seguridad, que es las redes que identifica, y envía una semana antes de su reporte oficial, envía a nosotros y a otro laboratorio de investigación que se llama Gráfica, que está basada en Nueva York y hay algunos investigadores en Londres. Envía este tipo de redes y dice, bueno, para ustedes les paso estas 2 redes y a ustedes este otro laboratorio les paso estas otras 2 que encontramos. Y ustedes hagan un reporte, un contenido como investigadores externos a Facebook y ayúdanos a descifrar también por qué era inauténtica esta red. Entonces, el hecho de cómo llegamos a este tipo de activos y este tipo de cuentas, o sea, es, digamos, obviamente por la alianza, pero la dinámica es un poco de ese modo. Una vez al mes ellos ya tienen alertas de posibles redes que son las que van a comenzar a analizar y a las que van a eliminar prácticamente en ese periodo. Y una semana antes comparten ese contenido con nosotros. También es una investigación muy express porque es toda una metodología. Nosotros tenemos que hacer primero un backup de toda la información, como por si muchas veces las eliminan incluso antes del reporte, puede ser 2-3 días después, y no necesariamente ellos, muchas veces son los sistemas automatizados de Facebook que las eliminan, ya cuando es muy obvio que esto es una red y que hay un comportamiento no auténtico. A veces ellos no son los encargados de ir directamente al script o al servidor y voy a bajar esta cuenta, sino es el propio sistema de Facebook. Y a veces eso no nos permite, por ejemplo, llegar a conclusiones mucho más certeras. Entonces tenemos que primero hacer todo este backup. Y una vez que tenemos todo este backup, es lo más que podamos investigar todo el contenido y luego tratar de crear todas esas conexiones también. Entonces es un poco como llegamos a ese tipo de cuentas y páginas, digamos, de manera mensual. Y más en este año es que hemos tenido más investigaciones recurrentes una vez al mes. Esteban, un gusto saludarte y bueno, la verdad es que ha sido tu explicación interesante porque claro, quienes no manejamos así el tema detalle tecnológico y no entendemos así mucho qué es lo que sucede con Facebook o por qué pasa esto, nos preguntamos como ciudadanos, digamos, comunes y silvestres, cómo una organización como la tuya que está en relación con Facebook puede generar estas relaciones. O sea, me queda clarísimo lo que explicaste en el sentido de que Facebook genera, digamos, los primeros destellos o genera esta posibilidad de que hay un comportamiento irregular y coordinado además, y les pasa esos insumos para que ustedes realicen esta investigación. Pero ¿cómo ustedes realizan esta investigación para finalmente determinar que sí existen estas vinculaciones, que sí existe esta forma de relacionamiento que evidenció finalmente que hubo inclusive exfuncionarios del gobierno y que hubo un ataque sistemático a través de Facebook contra los políticos o el gobierno? Claro, también es una pregunta muy interesante porque también habla mucho de nuestro trabajo. Como les comentaba, efectivamente nosotros solo recibimos una premisa, y entonces es como la hipótesis de la investigación y ahora trátala de comprobarlo. Nosotros trabajamos mucho con herramientas open source, desde herramientas que te ayudan, por ejemplo, para identificar manipulaciones de imágenes,
para, por ejemplo, utilizamos mucho búsquedas avanzadas de Google y ese fue el modo como yo llegué a identificar que algunas de estas cuentas habían sido exfuncionarios de gobierno. Un ejemplo fue haber encontrado, por ejemplo, o sea, digamos, explicando técnicamente cómo se hizo, es haber puesto en Google, entre comillas, Roberto, y luego Ant en mayúsculas, y luego Wolhewood otra vez entre comillas, y filtrar en Google solo resultados del 2012 del 2007 cuando inicia Rafael Correa al 2017 y salieron muchos resultados. Entonces luego hago un filtro menor 2007 al 2015 hasta que encontré una nota muy interesante del Universo del 2013 que me indicaba que Roberto Wolhewood había sido funcionario, que lo acababan de nombrar para algo relacionado con medios, pero que era el exfuncionario en presidencia en la Secretaría de Administración Pública Nacional. Entonces digo, bueno, esto está muy interesante. Entonces el siguiente paso fue en la búsqueda de Google agregar a las comillas de Roberto y a las comillas de Wolhewood añadir presidencia y añadir la palabra clave PDF. Y eso lo único que me arrojó fueron puros PDFs y entre ellos el PDF donde él aparecía como funcionario en el 2011 durante la administración de Correa. Entonces, simplemente ese mecanismo que ustedes pueden hacer y cualquier ciudadano de Ecuador puede hacer, o sea, como ves, no fue ningún dato que me pasó Facebook y me dijo, mira, aquí está la clave, vete por acá. O sea, fue simplemente hacer este tipo de búsquedas avanzadas y llegar a este resultado con los mismos resultados de Google y evidenciar a través de las fuentes que, digamos, era el link que te remitía a presidencia durante ese año en ese documento PDF y lograr tratar de unir ese tipo de caos. El otro tipo de herramientas que utilizamos trabajamos también mucho, por ejemplo, yo principalmente con temas de programación. Entonces eso me ayuda como a procesar mucho más rápido el contenido, analizarlo. Y en el caso de la red donde aparece él como la principal figura, lo que se hizo fue en los backups que extrajimos de las páginas de Facebook, en la página de Friends, principalmente en la de amigos, lo que hice fue tomar toda la lista de amigos y crear una base de datos con ella. Nosotros teníamos como alrededor de 24 usuarios y lo que hice fue entrar a cada página de ellos, especialmente en esta página de Friends, jalar la lista y ver quiénes eran sus amigos y simplemente poner el origen es la cuenta que yo tengo y todos estos son sus amigos. El siguiente esta es la otra cuenta que yo tengo y estos son todos sus amigos. Y resultó que Roberto Wolhewood era el que más amigos tenía dentro de las cuentas que teníamos nosotros. Entonces creo que eso se volvía muy interesante. Algo que ustedes explicaban es que también estaba otros dos funcionarios en esa misma red y que ahora tienen algunos cargos, algunos creo que en el municipio de Quito. Y creo que eso ya no forma tanto parte de los activos que son inauténticos porque solo aparecieron como amigos alrededor de ellos, pero ya te explica un vínculo que efectivamente están relacionados con exfuncionarios, este grupo de personas, ¿no? Entonces, el poder lograr también haber llegado a esa conclusión es, una vez más, aportar más evidencia a esa premisa que Facebook nos entrega y hacerlo a nuestra manera con este tipo de herramientas que tenemos. También utilizamos mucho herramientas como de DNS Analytics, que es como para identificar si algunas páginas están conectadas entre sí, que fue lo que pasó. Todas estas páginas o websites que están ligadas a Facebook y que vas prácticamente a su portal noticioso, cuando uno revisa el código fuente de estas páginas, muchas veces puedes observar, por ejemplo, el código de Google Analytics y lo que hicimos fue explorar cuáles páginas tenían el mismo Google Analytics. Encontramos que más de algún grupo alrededor de 7 páginas tenía la misma cuenta, lo que te indica que la misma persona o la misma empresa las creó y es la misma persona o la misma empresa que las administra. Y aunque otra empresa otra página web haya tenido otro código de Analytics, al final estaba vinculado como con otras dos, ya quizá no 6, pero sí había otras 2 ligadas y casualmente esas 2 que estaban ligadas también formaban parte de los activos que iba a eliminar Facebook. Entonces todo ese tipo de evidencia es comprobar si están conectados. 2, también hay exfuncionarios de gobierno, uno de ellos incluso creó la empresa de Straterra y la única opción que sí es mucho más sensible es poder afirmar que efectivamente están en Canadá o Ecuador.
Eso sí, nosotros no lo podemos afirmar. Hay una parte en la página de Facebook que se llama Page Transparency, que es como transparencia de la página. Le das clic ahí y tú puedes observar si esta página ha tenido nombres previos, en qué año se creó, si el administrador hizo público quién administraba esa página. Muchas veces no lo hacen, pero también puedes ver de qué, el lugar, la localidad o la ubicación donde dice estar la página. Y esto es una duda. Yo digo donde dice estar. A lo mejor Facebook te dice, no, sí está ahí. O sea, yo por eso te lo estoy poniendo que está Canadá y Ecuador. Pero es algo que nosotros no tenemos confirmado, es algo que no nos van a decir ellos si efectivamente es el país donde están ubicados. Pero al menos en esa página o en esa parte de la página aparecían muchas veces Canadá y Ecuador, y eso de nuevo confirmaba que había operaciones ligadas al extranjero operando en Latinoamérica. Muy interesante. Y una pregunta adicional, Alfredo, si me permites. Bueno, más que preguntas, es un comentario que me parece súper interesante. Mucha gente aquí en Ecuador ya mencionaba los nombres, por ejemplo, de Roberto y de otras personas que aparecen ahí en su red. Era un secreto a voces que ellos posiblemente estaban manejando una especie de troll centers o de ataques en redes y esto. Pero me parece interesante que alguien desde afuera, sin tener un conocimiento, digamos, completo de la movida política durante los últimos 10 o 13 años en Ecuador, simplemente haya atado cabos y de alguna manera confirmar lo que ya se venía conociendo como un secreto a voces en Ecuador. O sea, me parece súper interesante que no haya sido una investigación interna desde Ecuador, sino que desde afuera, con una visión un poco más amplia y menos contaminada, se llegue a una conclusión que para nosotros es bastante interesante en realidad. No sé, Alfredo, ¿algún comentario adicional? A mí básicamente me quedó la pregunta porque estamos viendo en la relación del mapa que tú planteas y ahí tengo una duda como para descartar. Sale Orlando Pérez, quien era exdirector del Telégrafo de Correa, es actual director de Radio Pichincha, es duro de Telesur. También tenemos a Vanessa Coronel Artieda, que trabajaba de cerca con el duro de la propaganda de Correa, que era Vinicio Alvarado, en el Ministerio de Turismo. Actualmente trabaja en el área de comunicación del municipio de Quito. Tenemos Liliana Durán Aguilar, quien es asambleísta nacional, coordinadora del Grupo Parlamentario de Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social. Entonces, es gente que sigue trabajando en instituciones públicas, pues, ¿no? En este sentido, o sea, el mapa que tú presentas, ¿tiene estas personas alguna vinculación con la red de las cuentas o es absolutamente una vinculación de amistad y de interacciones que realmente no tendrían mucho que ver con la red que se ha destapado? Esa solamente como para separar si es que ellos efectivamente tienen algo que ver en esto de aquí. Sí, claro. La respuesta es más tu segunda opción. Tiene más que ver que están vinculados por amistad. Y yo creo que tiene sentido más si formaron o estuvieron en un mismo contexto como funcionarios públicos. Y digamos, en esa época, a lo mejor todavía lo es, que Facebook solía tener mucho impacto en nuestras interacciones. Supongo se agregaron como amigos en ese momento. Entonces, es más solamente esa identificación y ellos no están vinculados. Al menos no tenemos evidencia de que estén vinculados a la red que se destapó. Entonces creo que solo se muestran como parte de los amigos que están alrededor, sobre todo porque muchos eran funcionarios, entonces valía la pena dejarlos en el mapa, pero no, efectivamente, o sea, no hay evidencia de que pudieran formar parte de toda esta empresa de relaciones públicas, de toda esta operación para levantar o criticar candidatos presidenciales. Eso no lo conocemos y entonces se queda más como una vinculación de amistad solamente. Pero es muy interesante lo que comentas de Telesur, perdón, porque también te indica que hay una conexión de medios, que hay una conexión ideológica alrededor de medios que comparten esta ideología. Entonces, si nosotros vemos la otra red, la de Instagram, la donde aparecen más bien los medios que fueron los que eliminaron, donde aparece como la de Venezuela al Día, que aparece la de Semanario Regional, ahí aparece Telesur como el más seguido de estas otras cuentas. Ahí ese mapa lo que te dice es cuál de los activos de Instagram que nosotros teníamos, a quienes seguían, y Telesur era el más seguido, aunque hay otros medios como El Universo que también seguían, pero es interesante que también seguían a la alcaldesa de Guayaquil,
Entonces, como que esta conexión también ideológica es interesante observarla en este tipo de mapas, porque el hecho de que aparezca incluso también creo que actualidad RT está por ahí, pues ya te indica que hay un camino político ideológico alrededor, ¿no? Que no está, o sea, no hay nada de malo en ello, ¿no? Pero simplemente te permite crear una conexión de ideologías alrededor de este tipo de mapas. Esteban, yo sí quisiera hacer, quizá esta sea la última pregunta, si me permiten mis compañeros, quizá hacer una pregunta que puede ser que a todos, al menos los que hemos visto esto un poco como noticia nacional, nos queda de dudas. Por un lado, el tipo de cuentas, el número de cuentas que fueron eliminadas, pero sobre todo, ¿qué fue realmente el tipo de mensajes que tenían estas cuentas y cuál fue realmente digamos, el target o los políticos o las ideas objetivo que estas cuentas tenían como misión? Es decir, a qué tipo de cuentas atacaban, qué tipo de políticos tenían como fin último, o qué tipo de mensajes promocionaban este tipo de cuentas, que me gustaría que lo aclares brevemente para que la gente pueda tener una noción de cuál era esta acción coordinada que tenían estas cuentas. Claro. Bueno, aquí me gustaría como aclarar algo, y es que evidentemente hay un patrón en el contenido, que es el que explicaré enseguida, pero lo que sí quiero aclarar es que nosotros nunca evaluamos el contenido. O sea, creo que eso es parte también de la democracia y el pluralismo que específicamente se puede observar en redes sociales, y que todos estamos en la libertad de tener un derecho a expresión independientemente de tu posición política. Lo que se evalúa es cómo se operó, y en este caso es que había cuentas falsas, duplicadas, y que entonces este tipo de entramado de los administradores de las páginas es lo que promovía este tipo de contenido, ¿no? Pero entonces, aclaramos, el contenido específico es usual. Lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de Ecuador, fue dos cosas muy particulares. Uno, comenzar a crear páginas en contra de Guillermo Lasso. Incluso uno le llamaban como el verdadero Lazo, que fue una de las que eliminaron, y todo era en contra del candidato presidencial, como asociándolo con temas de corrupción, asociándolos con temas, también una narrativa muy como anti-yanqui, ¿no? Como anti-imperialista, anticapitalista. Y hubo una segunda página también que se llamaba Lazo, el enemigo del pueblo. También prácticamente no compartían mensajes, como que cada quien hacía su propio contenido, pero era la misma retórica, era criticar o desacreditar al candidato presidencial en el momento. Y había páginas que apoyaban a Lenín Moreno en su momento. Lo que hacían era, o sea, lo que conocemos es que era el candidato presidencial de Correa durante las elecciones. Entonces existía todo ese apoyo, y prácticamente en cada debate presidencial o en cada momento en que había una consulta, una encuesta para ver cómo iba la tendencia de voto, pues evidentemente ponían a Lenín Moreno como el favorito, pero la retórica en el mensaje era que es evidentemente el mejor presidente que puede tener Ecuador y no el otro personaje. Cuando existe la ruptura política con Correa, estas páginas ahora comienzan a criticar a Lenín Moreno. O sea, el que solía ser el favorito y el preferido al que vamos a levantar ahora es todo lo contrario. Y el mismo tipo de críticas que hacían a Lazo ahora se las hacía a Lenín Moreno. Entonces, ese tipo de patrón es interesante porque dices, bueno, evidentemente esto está ligado a lo que conocemos, ¿no? A funcionarios de Correa y a empujar este tipo de narrativas. Algo que es interesante es que la página de Straterra, el website, indica que ellos lo que tratan de apoyar son ideas políticas progresistas o movimientos progresistas en América Latina para llegar a una mayor audiencia. Entonces, lo que vimos en otros países es prácticamente ese tipo de tendencias, apoyar a Alberto Fernández en Argentina. En Chile, yo realmente no identifiqué a quién apoyaban, pero criticaban totalmente a Piñera. Solo una página que se llamaba El Austral, ellos hicieron un anuncio o sea, fueron los únicos que yo encontré. Como ustedes vieron, Facebook relata que gastaron como 1.3 millones, ¿no? Pero en las páginas que nosotros recibimos no tuvimos acceso a esa información. Solo encontramos que una de ellas sí compró anuncios para promover información. Especialmente eran enlaces a noticias que ni siquiera eran de sus páginas, eran como del Nacional o Infobae. Incluso eran buenos artículos donde criticaban a Macri
y ese lo ponían como anuncio para hacer target a Buenos Aires, hacer target, por ejemplo, a Córdoba, o a veces totalmente a toda Argentina, pero pues, la mayoría de las visualizaciones se llevaban a cabo en Buenos Aires. Lo curioso era que ni siquiera era contenido propio de ellos, ¿no? Agarraban el link o el enlace o el contenido que le pertenecía a otro medio de comunicación, pero que casualmente criticaba a Macri, y lo promocionaban acá. Muchas veces eso ayuda también para que ellos puedan tener más seguidores, más followers, y entonces tengan una mayor audiencia. Pero en este caso era curioso que solo hicieron 32 anuncios durante octubre del 2019, previo a las elecciones. Antes de eso no habían hecho ninguno, y después dejaron de hacer, y todos eran en contra del candidato presidencial de Macri. Entonces yo creo que eso también hace esta pauta donde buscan desacreditar al otro candidato para apoyar en este caso, a Alberto Fernández con otro tipo de narrativas. Y hubo otro tipo de contenidos mucho más aleatorios, muchas veces incluso hacían críticas a López Obrador, había mucho soporte o apoyo a Nicolás Maduro, incluso muchas de las páginas se crearon a finales del 2017, inicios del 2018, cuando iba a ser la reelección de Nicolás Maduro, prácticamente automática. Y en Uruguay hubo muy poca información, pero fue un patrón muy distinto. 2 páginas que apoyaban a los 2 candidatos, una a uno y la otra al otro. Entonces fue muy difícil identificar qué pasaba ahí, pero formaban parte de la red porque el website asociado a una de ellas estaba prácticamente vinculado y compartía el mismo Google Analytics a muchas otras páginas web. Entonces, más o menos ese era como el contenido que se observó ahí. Listo, Esteban, muchísimas gracias realmente por tu tiempo y por tus explicaciones, porque teníamos esas dudas pendientes y realmente ahorita nos queda mucho más claro. Gracias por tu aporte también desde ya a la democracia del Ecuador, y vemos que la democracia regional, porque desarticulando este tipo de cuestiones realmente permiten que el debate en las redes sociales sea mucho más transparente. Y desde ya también estamos a tu disposición para cualquier situación o confirmación que necesites del contexto nacional, porque también hacemos análisis del contexto nacional bastante técnico, entonces ahí vamos a estar. Un gusto. Gracias, Esteban. Te Muchísimas gracias, Esteban. Desde Ecuador. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias, Joaquín. Un saludo y un abrazo a todos. Listo, gracias a ti. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Qué bestia, Fabián, estás en vivo y tienes tu nombre del hijo, Joaquín. O sea, Dios, no, o sea, qué verdad. Y esa acabaron las clases y no he cambiado el nombre de la cuenta. Todo el mundo le dice Joaquín porque dice Joaquín, o sea, obvio. No, interesantísimo. Sabes que me encantó el aporte de Esteban Ponce. Es un sujeto que realmente sabe lo que está diciendo, que tiene una experticia importantísima, y se nota justamente en cómo nos ha explicado esta información, que obviamente es tan detallada que los medios de comunicación no han podido, con el tema del espacio, obviamente en los artículos, generar esta amplitud de detalle en la información. A mí de manera particular me ha quedado mucho más claro. Creo que él realmente me deja claro cuál ha sido el papel en esta situación de la eliminación de las cuentas, la razón por la que lo hicieron. Y como dijo Alfredo, que me parece importantísimo que este tipo de acciones se den, porque aportan a tener un debate mucho más transparente, y que exista realmente, o procurar a que exista una libertad de expresión real, porque esto no es libertad de expresión, esto es una manipulación de mensajes que tienen evidentemente objetivos direccionados para dañar al contrincante electoral. Y vemos también cómo esta misma plataforma que apoyó en su momento al candidato Lenín Moreno, una vez que Lenín se desvinculó del correísmo, pues ahora la utilizan para atacarlo. Entonces, las ironías, ¿no?, de la vida, porque en algún momento ellos evidentemente fueron parte del mismo equipo, y Lenín Moreno era el candidato del correísmo. Así es, y lo interesante es que Esteban ya me ha dado en su explicación de cómo hacen, ¿no?, para encontrar las relaciones y todo. Creo que ya nos dio algunas ideas, Alfredo, y esta campaña va a estar interesante si es que pilas esos troll centers ecuatorianos, que ya tenemos un par de consejos más, de tips para encontrarlos, y si es que les va a tocar también a ustedes refinar sus tácticas y sus estrategias. Bueno. Yo creo que ya nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que ya podamos estar en vivo para ir haciendo mucho más orgánico el programa.
ir recolectando también las observaciones y las opiniones, y vamos a estar de igual manera monitoreando, insisto, con nuestro olfato, en base a la experiencia que tenemos y con la información y la data que vamos generando. De mi lado, hasta la próxima semana, Joaquín, Fabián y Pamela. Igual de mi lado, un gustazo compartir con ustedes y poder generar este espacio de análisis político en redes sociales. Un gran abrazo a todas las personas que han podido vernos y, insisto, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, Alfredo. Gracias, Pame. Nos vemos la siguiente semana, entonces. Hasta pronto. Mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerda, doctor Mota? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, y desde luego para tener el derecho a suceder. No paso acá. Quieren meter al presidente. Aquí está. No hay texto. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha.